Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz los saludo y bendigo con sus familias y patrias. Dios mediante, estamos por entrar en tiempo de Adviento. Adviento, 4 semanas, 4 domingos de preparación a la grande fiesta del nacimiento en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo como hombre. El padre Mézard, se escribe Mézard, M-E-Z-A-R-D. El padre Mézard, dominico francés, leyó la ópera Omnia, todas las obras del piadosísimo doctor Santo Tomás de Aquino, el teólogo por excelencia de la Iglesia Católica, llamado el Doctor Común. Leyó entonces toda su obra, los comentarios de la Biblia, las obras teológicas, filosóficas y todo, y sacó de estas obras meditaciones para cada día del año. Para cada día del año, el padre Mézard puso más o menos una página de reflexiones muy profundas, cortas, concentradas, de Santo Tomás de Aquino, el más grande de los teólogos católicos, el doctor común de la Iglesia, es decir, el sabio que mejor explicó la fe católica, y por eso debe ser estudiado en todas las escuelas y universidades católicas del mundo entero. Entonces, hoy empezamos con el tiempo de Adviento. Es un librito chiquito que va del primer domingo de Adviento al 12 de enero, meditaciones sobre Adviento, Navidad y Epifanía. Entonces voy a leer los textos de Santo Tomás y de vez en cuando voy a clarificar unas cosas para que se entiendan mejor. Primer domingo de Adviento, inmensidad del amor divino. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna, dice Cristo mismo en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, 16. La causa de todos nuestros bienes es el Señor, el amor divino. ¿Por qué existimos? Porque Dios nos ama, quiso nuestra existencia. La causa de todos nuestros bienes es el Señor, el amor divino. Porque amar es propiamente querer bien para alguno. Amar a alguien es querer su bien. Y como la voluntad de Dios es causa de todas las cosas, el bien nos viene a nosotros porque Dios nos ama. Toda la creación es obra de Dios y la puso a nuestra disposición por amor. El amor de Dios es, pues, causa del bien de nuestra naturaleza. Mire cómo Dios es bueno, nos dio 2 brazos. Imagínense con un solo brazo, ¿qué haríamos? Nos dio 2 pies, 2 ojos. El sistema digestivo, los riñones que purifican nuestra sangre, el hígado, el estómago, el corazón, todo esto. El amor de Dios es pues causa del bien de nuestra naturaleza, y toda la naturaleza es buena, todo lo que Dios hizo es bueno. También lo es del bien de la gracia. Con amor perpetuo te amé, por eso te traje hacia mí, esto es por medio de la gracia de Dios en el profeta Jeremías 31:3. No solamente Dios nos da la gracia, la naturaleza con todos sus bienes, es algo maravilloso, nos da también algo divino que llamamos la gracia, que nos hace hijos de Dios. Que sea también dador del bien de la gracia procede de gran caridad, y por lo tanto se demuestra aquí en 4 razones que esa caridad de Dios es máxima. Primero, por razón de la persona que ama, pues Dios es el que ama y sin medida. Dios ama y sin medida. Por eso dice, de tal manera amó Dios, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, 16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces se muestra el máximo amor de Dios por razón de la persona que ama, pues Dios es el que ama, es sin medida. Por eso dice el texto del Evangelio: de tal manera amó Dios que dio su vida para salvar a los hombres rebeldes, pecadores. Segunda razón, por la condición del amado, porque el amado es el hombre, esto es, el hombre mundano, corpóreo, incluso pecador. Mas Dios hace brillar su caridad en nosotros, porque siendo todavía sus enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Jesucristo, dice San Pablo a los Romanos 5, 8 y 10. Por eso dice: Dios ha amado tanto al mundo. Es verdad, el hombre, por desgracia, usó mal de su libertad en el paraíso terrenal, usó mal de su libertad, pecó, se rebeló contra Dios, menospreció a Dios, su mandato, escuchando al demonio bajo forma de serpiente. Y Dios, a pesar de ser ofendido, va a prometer un Salvador, que es Jesucristo, hijo de la mujer. El hijo de la mujer, el seno de la mujer, va a aplastar la cabeza de la serpiente, y esta mujer que da un hijo que aplasta la cabeza de la serpiente es la Virgen María, y el hijo que aplasta la serpiente es Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces los hombres, a pesar de ser pecadores, enemigos de Dios, Dios mandó a su Hijo para rescatarnos y reconciliarnos con Él. Y la tercera razón del amor de Dios, por la grandeza de los dones, porque el amor se demuestra por medio del don, pues como dice San Gregorio, la prueba del amor es la acción. Y mire cómo Dios va a hacer, va a hacerse hombre, educar, formar a los hombres, predicar a los hombres, enseñar el camino del cielo, y finalmente dar su vida por ellos para salvarlos y darles los medios de llegar al cielo. Ahora, esos medios que Cristo nos mereció en la cruz, están en la Iglesia católica, la única iglesia verdadera, auténtica, que él mismo fundó. No hay otra. El Evangelio dice mi iglesia, no dice mis iglesias, por lo tanto no hay iglesias. Todo hombre que funda una iglesia hace el mayor pecado que pueda hacer, es una maldición, en palabras de San Pablo, Gálatas 1:8. El que predica el Evangelio dice: maldito sea, anatema sea. Entonces no hay mayor amor de Dios que él, de hacerse hombre, dar su vida en la cruz por nosotros y comunicarnos la salvación mediante los 7 sacramentos. Dios nos dio el don máximo, pues nos dio a su Hijo único, a su Hijo por naturaleza consustancial a Él mismo, no adoptivo, sino Hijo unigénito, para mostrar que el amor de Dios, para demostrar que el amor de Dios no se divide entre muchos hijos, sino que va todo entero al Hijo que Él nos dio como prueba de su amor sin medida. Entonces, queridos hermanos, ustedes saben que Dios es uno y trino. Dios, para dar un ejemplo, el sol, por ejemplo, Dios sería como el sol, ejemplo digo, ¿no? El sol es uno, sin embargo, al mismo tiempo es fuego, calor y luz al mismo tiempo. Bien, Dios es uno, Dios piensa, lo llamamos Padre, su pensamiento, palabra, inteligencia, sabiduría interna, verbo, palabra interior, llamamos Hijo unigénito, con substancia del Padre, misma substancia divina que el Padre. Dios, en el ser divino, Dios Padre y Hijo se conocen, se aman, en amor infinito, se llamamos divino, llamamos el Espíritu Santo. Entonces Dios va a darnos su Hijo para rescatarnos del pecado. También el amor se muestra por la magnitud del fruto, pues por ese don alcanzamos la vida eterna. Por eso dice: para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna, la que nos adquirió por su muerte de cruz. La magnitud del fruto, pues por ese don alcanzamos la vida eterna. Por eso dice: para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna, la que nos adquirió por su muerte en la cruz. Y Santo Tomás, comentario del Evangelio de San Juan, capítulo 3, se dice que una cosa perece cuando se la impide llegar a su fin propio. El hombre tiene por fin propio la vida eterna. Y cuántas veces peca, se aparta de la vida eterna.
y aun cuando mientras vive no perece totalmente, pues puede rehabilitarse. Sin embargo, cuando muere en pecado, perece totalmente. En las palabras, el Hijo de Dios se hizo hombre para que todo el que cree tenga vida eterna. En las palabras tenga vida eterna se indica la inmensidad del amor divino, porque al dar la vida eterna Dios se da a sí mismo al alma, pues la vida eterna no es otra cosa que gozar de Dios. Darse a sí mismo es señal de grande amor, concluye Santo Tomás de Aquino. Expliquemos un poco más este último párrafo. Se dice que una cosa perece cuando se la impide llegar a su propio fin. Usted corta un arbolito, nunca dará fruto. El hombre tiene por fin propio la vida eterna. Entonces Dios destina al alma humana inmortal, una vez creada por Dios en el momento de la concepción, el alma es inmortal. El hombre tiene por fin propio la vida eterna, y cuántas veces peca mortalmente, gravemente, se aparta de este fin. Entonces, cuando uno peca gravemente, se aparta del fin, es decir, el lenguaje imaginado nuestro se puede decirlo delante de sí. Por ejemplo, la unión libre, el adulterio, la fornicación, la pornografía, la borrachera, el homosexualismo, el robo más que un sueldo mínimo de un día, malas miradas consentidas, malos deseos consentidos, borrachera, droga, supersticiones, consultar brujas, hechiceras, disque limpias o disque no hacer magia blanca, supuestamente que es negra. De hecho, todos esos son pecados graves. Fundar una disque iglesia es pecado grave, gravísimo pecado. Todos estos pecados, aparte el hombre de su fin, y aun cuando mientras vive no perece totalmente, pues puede rehabilitarse. Sin embargo, cuando muere en pecado, perece totalmente. Es decir, toda persona que en ese momento está en pecado, esta lista de pecados que di, mucho más, y bien puede rehabilitarse, arrepentirse, convertirse, reconciliarse con Dios. ¿Y qué medio nos dio Dios para rehabilitarnos, borrar nuestros pecados? Bien, primero el bautismo. El bautismo borra el pecado original en los niños y el pecado original y personal en los adultos no bautizados. Y si el bautizado pecó, Dios nos da la posibilidad de rehabilitarnos mediante el perdón de los pecados, confesándonos al sacerdote. ¿Y quién estableció este sacramento de la confesión? Es Cristo mismo. Es Cristo mismo. Cristo, el día de la resurrección, aparece a los apóstoles, sopla sobre ellos diciendo: reciben el Espíritu Santo, a quienes los pecados quedan perdonados, a quienes tienen que quedar retenidos. Entonces, los que pretenden confesar con Dios contradicen el Evangelio. Capítulo 20, 21 de San Juan. Reciben el Espíritu Santo, a quienes los pecados quedan perdonados, a quien los tienen que quedar retenidos. El sacerdote no perdona por autoridad humana propia, perdona en cuanto es ministro de Cristo. De hecho, es Cristo que perdona por la boca del sacerdote. Por eso no hay secreto más absoluto que el secreto de la confesión. Entonces, el pecador, mientras vive, puede rehabilitarse por la confesión, el arrepentimiento y renunciar al pecado, claro. Pero si muere en pecado, por desgracia cae eternamente en el infierno y nunca más saldrá. En las palabras, dice Santo Tomás, tenga vida eterna, se indica la inmensidad del amor divino, porque al dar la vida eterna Dios se da a sí mismo, pues la vida eterna no es otra cosa que gozar de Dios, fuente de toda dicha, toda felicidad, toda alegría. Por eso que, hermanos, cuidado, como dice el santo hermano Pedro, nuestro santo centroamericano: hermanos, acuérdense, un alma tenemos, si la perdemos, no la recobraremos. Cuidado, es algo serio. Tengan la caridad de suscribirse a nuestro canal y de reenviar estas charlas a sus contactos, por favor. Tengan la caridad de enviar estas charlas a sus contactos, porque hoy mucha gente vive en pecado mortal, mucha gente podría rehabilitarse si los cristianos si nos ponemos las pilas y ayudamos al prójimo. Entonces, si Dios quiere, vamos a hacer estas meditaciones cada día, a partir del primer domingo de Adviento hasta 12 de enero. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide. Amén.